el ser el faraón de Egipto era Moisés, porque había sido criado en la casa en la corte de faraón, ¿verdad? Y nos dice el autor de Hebreos que él prefirió abandonar todas esas cosas porque miraba a la casa futura que él habría de obtener en el cielo juntamente con nuestro Dios creador, ¿verdad? Y Esteban lo que está diciendo es, ustedes, los padres de ustedes, rechazaron a hombres que fueron importantes en la cultura y en la historia del pueblo judío y ahora lo están haciendo con Jesucristo. Precioso, porque lo que está haciendo Esteban, dirigido por el Espíritu Santo, es traerlos a los líderes religiosos. Entre ellos estaba Pablo, entre ellos estaba Gamaliel, entre ellos estaba Nicodemo, entre ellos estaba José de Arimatea, como parte del Sanedrín. Y le está diciendo, ustedes, así como negaron, los padres de ustedes negaron a todos estos hombres de Dios que vinieron a ser importantes en la cultura judía, así también ustedes han rechazado al Hijo de Dios, Jesucristo, que es el Mesías prometido para salvación de todo el ser humano. Y me encanta porque Esteban, con toda su sabiduría, ¿cuál es la reacción de los judíos que están escuchando, los líderes religiosos que están escuchándolo? ¿Qué dice? Que empezaron a tronar los dientes. Vamos a leerlo. Mira lo que comienza la enseñanza en esta mañana en Hechos 7, 35 al 41 y vamos a estar cubriendo hasta el capítulo 8. Dice, y a este Moisés a quien habían rechazado, le está diciendo Esteban, diciendo, gracias María y gracias Freddy por la pantalla. Yo sé que han tenido dificultades ahí, y Jorge también, pero gracias a Dios que estamos adelante. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Lo que está diciendo aquí Esteban, le está citando el Antiguo Testamento y le está diciendo, ustedes rechazaron a Moisés, a quien les rechazaron, porque él se había puesto como el gobernante y juez, ¿verdad? Y así le sigue diciendo, eventualmente viene él a ser... nos dice en el 37, versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. En otras palabras, ¿de quién está hablando Moisés en estos momentos? Está hablando de Jesucristo. Y estos estudiosos eran 71 personas que estaban en el Sanedrín. Estos estudiosos que estudiaban, entre ellos habían escribas, que estudiaban la ley de Moisés, estudiaban la historia, estudiaban todo lo que era relacionado al trato de Dios para con el pueblo judío, el pueblo hebreo. Moisés les dice, Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, y cuando la congregación, esta es la primera palabra que se habla acerca de eclesía, que es iglesia, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Así que estaba hablando acerca de Jesucristo. Verso 39 dice, pero vuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon. ¿Acaso ustedes, los líderes de Sanedrín, le está diciendo Esteban, ¿acaso no han rechazado también a Jesucristo? Que vino a hacer milagros y sanidades y prodigios y vino a darle vista a los ciegos, que vino a levantar, que vino a resucitar. Ustedes lo han rechazado, le está diciendo Esteban. ¿Y qué estaban haciendo los judíos allí cuando escuchaban estas palabras? Vamos a verlo ya mismo, empezaron a gritar de rabia, porque les querían brincar encima a Esteban y lo querían callar. Así que usted no se intimide cuando la gente no quiere escucharlo, cuando habla acerca de Jesucristo. ¿Ok? Así que en Hechos 7:42 nos dice, y Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. Y ahora Esteban habrá de hablarle fuerte
Ahora Esteban habrá de tratar de ganar el corazón de ellos a través de la reprensión y traerlos. Veamos lo que dice en los versos 51 al 53 del capítulo 7. Dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y le está diciendo, aunque no le está diciendo malas palabras, pero lo está insultando, lo está reprendiendo. Y les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Es tiempo de que ustedes abran sus ojos y entiendan que Jesucristo había sido el prometido de Dios para con nosotros. Y dice, y siempre vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también lo resistieron, cuando Moisés, cuando Abraham, cuando José. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y ustedes ahora persiguen a Jesucristo? Aunque él era profeta, pero era más que profeta, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y mataron y lo que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. ¿Ves lo que está haciendo Esteban? Lo está trayendo una disertación a través este es el mensaje más largo que podemos ver en el libro de los Hechos. Una disertación acerca de Jesucristo que a mí jamás ni nunca se me hubiese me hubiese venido en la mente cómo traerle ese mensaje a los líderes religiosos. Pero Esteban, lleno del poder de Dios y siendo un hombre sabio, lleno de sabiduría, les habla inspirado por el Espíritu Santo. Y les dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién es el justo? Está ahí con letra mayúscula, ¿verdad que sí? Jesucristo, muy bien. A quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibéis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Recuérdense que Esteban era uno, no estamos hablando de un tipo que era reconocido, había sido uno de los, ni tan siquiera era pastor o uno de los apóstoles, ¿verdad? Y allí estaba hablándole la palabra de Dios a estos líderes religiosos. Cuando la gente se molesta y te quieran matar, es que tú tienes un buen mensaje, ¿ok? Hechos 7:54 dice, y oyendo estas cosas, ¿qué hicieron la gente del Sanedrín? Se enfurecieron con sus corazones y crujían los dientes contra él. ¡Ah! Molesto, que no podían resistir la sabiduría de Dios a través de este hombre, ¿verdad? Hablando acerca de Esteban, Esteban había sido uno de los escogidos como diácono para servir las mesas. Esto viene como consecuencia de la murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Eso lo vimos en Hechos 6, el 1 al 4, ¿verdad? Y ahora Esteban, lleno del Espíritu Santo, nos dice en Hechos 6, 8 al 10, dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces algunos de la sinagoga habían llamado de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia se levantaron para discutir con Esteban. Y este es el fruto de esa administración y de esa predicación que hemos estado hablando en estos momentos. Así que Esteban, con el deseo y tratar de ganarse el corazón de los líderes religiosos, lo que me está curioso, y lo mencioné el domingo pasado, es que entre ellos estaba el de Cirene. ¿Quién es el de Cirene? Habíamos dicho que allí estaba Tarso. ¿Y quién era de Tarso? Saulo de Tarso, correcto. Y hay comentaristas en los cuales indican que por este mensaje de Esteban se vino a convertir en el padre espiritual de Pablo. Aunque Gamaliel lo había dirigido en la ley, aunque Gamaliel había sido
el profesor de Pablo, una de las personas más reconocidas desde el punto de vista de los líderes en esos tiempos, quien vino a hablarle acerca de Jesucristo fue Esteban a través de este mensaje. Lo sabemos y los comentaristas lo respaldan. ¿Por qué? Porque Pablo viene a repetir el mismo mensaje que habla Esteban, lo viene a repetir varias veces en el Nuevo Testamento. Así que tanto impacto ocurrió en Pablo a través de este mensaje, que esa semilla había sido sembrada en el corazón de Pablo. Pablo obviamente estaba bien rebelde a nivel de que cuando matan a Esteban nos dice, y lo voy a leer ya mismo, que le trajeron las ropas y las pusieron delante de Saulo de Tarso. Un joven que escasamente tenía como, por lo menos tenía 30 años. Era un joven. Y digo esto porque para tú ser parte del Sanedrín tenía que tener 30 años. No solamente eso, tenía que estar casado. Y la pregunta que nosotros tenemos es, ¿dónde está la esposa de Pablo en todo esto? ¿Verdad? Porque la Escritura en ningún momento nos habla acerca de la esposa de Pablo. Pero tenía que estar casado para ser parte del Sanedrín. Así que Esteban lo que está haciendo es una comparación con Jesucristo, sabiamente. Hechos 7, 51 al 53 les dice, duro de cerviz, incircunciso de corazón, leí esa parte. Y en Hechos 54, como les dije, enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. La gente no podía resistir más la palabra de Esteban. Versos 57 al 60 del capítulo 7 nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y esto es bien importante, cuando usted lea esto, les he dicho, y lo vuelvo a repetir, hasta el último día que yo esté aquí con ustedes. Cuando ustedes lean la palabra, tiene un sentido todo. No es que esta palabra fue expuesta ahí. Cuando dice, estaba a la diestra de Dios Padre, tiene un significado. Porque el único que tenía potestad para sentarse a la diestra de Dios Padre o estar en el tabernáculo fue el gran sacerdote. El gran, no el sumo sacerdote, el gran, ¿verdad? Así que cuando nos dice aquí a la diestra 16 veces, es la palabra mencionada, está a la diestra del Padre en el Nuevo Testamento. 13 veces dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Ok? En el Antiguo Testamento tú no ves el sacerdote sentado en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el trabajo todavía no se había completado. Cuando nos dice que Jesucristo estaba sentado a la diestra, las 13 veces que nos habla de que Jesucristo estaba sentado a la diestra de Dios Padre, era porque ya Él había completado el trabajo. ¿Se recuerda cuando Jesucristo en la cárcel dice, en la cruz que dice, telestai, ¿verdad? Telestai. Consumado es. Muy bien, Sonia. Está pagado todo. Ya la deuda está pagada. Y esta palabra tetelestai o consumado, lo que significa es que había una deuda y ya la deuda está pagada. En otras palabras, ¿la deuda de quiénes? Gracias. La deuda de cada uno de nosotros. Muy bien. Porque estábamos en deuda. La Biblia no nos habla. Pablo nos lo dice en Romanos. Porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la condenación del pecado. Y no había nadie que pudiese pagar por el pecado de nosotros, solamente el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo, como Jesucristo lo llama, o los ángeles llaman acerca de Jesucristo. Cuando en el río Jordán Juan Bautista está bautizando a sus discípulos, allí se aparece Jesucristo y la voz del cielo que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero inmolado, el único que pudo haber pagado, el único que pudo haber dicho consumado eso, o tetelestai. La palabra en arameo es, bueno, yo no es griego, tetelestai es
Creo que es arameo. Ok. Y allí Esteban, viendo de esos momentos, dice en el versículo 56, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta es la primera vez que Jesucristo es visto con su gloria manifestada. ¿Ok? Y entonces ellos gritando, se taparon los oídos. ¡Ah! No, cállate, no podemos seguir escuchándote, Esteban. Se arremetieron a una contra él. ¿Y qué dice en 58? Lo echaron fuera de la ciudad. Era la costumbre. Aquellas personas que eran las personas que mataban a alguien, las personas que adulteraban, ellos, toda la condenación era apedrearlo a la fuera de la ciudad. Y dice allí, lo apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven. ¿Quién es este joven? Que se llamaba ¿quién? Saulo. ¿Y quién es Saulo? Pablo, muy bien. Fariseo de fariseos. Desde entonces Saulo era reconocido por el Sanedrín desde joven. Y dice en el versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía ¿qué? Ok, muy bien. Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz. ¿Sabes qué? Me fascina porque el Espíritu Santo tiene una forma bien clara y bien fresca y bien sabia de cómo poner las palabras en las Escrituras. Cuando dice aquí, clamó a gran voz, lo que estaba Esteban era suplicando por aquellos que le estaban apedreando. Hermano, y esto es bien, bien importante nosotros entender, para tú poder llegar a ese momento, tú tienes que tener una coinonía con tu Creador. Tú tienes que tener esa claridad en tu mente, no de odio, no de rencor, sino de compasión. ¿Acaso a quién está imitando Esteban en esos momentos? ¿Se recuerdan en el Calvario? A Cristo, por supuesto. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Le gritaba en gran voz, le suplicaba delante de Dios. Me imagino a Jesús escuchando a Esteban, el primer mártir, por causa de él, lo que decía lleno del Espíritu Santo. Pienso yo, esto debía haber conmovido a Jesucristo. Esteban estaba repitiendo las mismas palabras de Jesús en el Calvario. Mirando al mundo en otra perspectiva, porque para tú decir estas palabras a una persona que está siendo apedreada, tú tienes que tener claridad en tu vida, tienes que ser, gracias Martín, tú tienes que estar en una dimensión diferente a la que nosotros estamos. ¿Me entienden o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están pensando en qué van a cocinar hoy? ¿Están pensando en el Super Bowl? Yo espero que no estén pensando en Bad Bunny. Ok. Ya veo que se emocionan. Estas palabras debió haber conmovido a Jesucristo. Estaba repitiendo las mismas palabras. Esteban en ese momento estaba en otra perspectiva mentalmente. Pensemos nosotros. Yo puedo pensar rápidamente, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes el pecado mayor que yo tengo, ¿verdad? Cuando yo manejo en la carretera, que siempre estoy molestándome con la gente que se me cruza al medio, que me para de cantazo. Y yo digo, yo puedo estar en la comunión más íntima, yo puedo estar en ayuno, yo puedo estar pensando en que vengo a predicar, y algo me pasa en la carretera y se me va la comunión completamente. No le he levantado dedos a las personas ni les he dicho nada, pero me molesto por dentro, seguro que sí. ¿Por qué? Porque no he ganado esta madurez espiritual.
Esteban en ese momento está mirando a aquellos que le están apedreando con los mismos ojos que Jesucristo miró a los pecadores, o mira a los pecadores. Jesús miró a esta generación diferente, a cuando allí en el Calvario les decía, Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Me imagino a Jesucristo diciéndoles, esto es parte, tú y yo lo hemos hablado, Padre. No les traiga fuego que los consuma en estos momentos. Tú tienes que tener un nivel de compasión especial en tu corazón, con claridad de lo que significa el mundo en esos momentos, de lo que significa tu prójimo, lo que significa tu enemigo, lo que significa aquellas personas que te han herido, que lo estaban apedreando. Esteban estaba intercediendo por ellos, diciéndole al Padre, estos están ciegos por el pecado. Y era como una forma de súplica, por favor, Padre, por favor, no le tomes en cuenta este pecado. Precioso. Le está diciendo, Señor, sálvalo. Qué pasión y qué corazón por el perdido tenía Esteban en esos momentos. ¿Y nosotros? Si me pongo yo a meditar estas palabras de Esteban, ¿y nosotros? ¿Cuál es la enseñanza para mí? ¿Cuál debe ser mi reacción cuando alguien me cometa fallos contra mí? ¿Cuánto Dios se conmovería por ellos y motivado por esta oración de Esteban? Esta es la oración que conmueve al corazón de Dios. Cuando tú intercedes por lo dice la Biblia dice, pedí y se os dará, buscar y llamar y se abrirá. Y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre os será dado. Y todo lo que pidiera el Padre conforme a mi voluntad, ¿qué sería? Sería dado. ¿Y acaso no es la voluntad de Dios salvar al perdido? Seguro que sí. Imagínense esta oración de Esteban conmovería al corazón de Dios. Ok. En ese momento, allí no había judíos, allí no había gentiles. Lo digo no porque yo tenga nada, sino que es lo que esta sociedad nos dice. En ese momento no habían blancos ni negros, no habían amarillos ni verdes, no había hombre ni mujer, no habían homosexuales y straight sex, whatever you want to call it. En esos momentos solamente Dios veía dos cosas, o pecadores o salvos. Al final del día, eso es lo que Dios mira. Cuando nos mira a nosotros, Dios mira. No mira si José tiene pelo en la cabeza o si Martín, qué sé yo, no puedo que inventarme de Martín. Veo a José, ¿cómo? Simpático, precioso, bonito, elegante, ¿verdad? Dios no mira eso. En esos momentos es como cuando nosotros debemos de acomodar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y debemos de buscar la salvación del pecador. Allí estaban los perdidos y los salvos. Así es como Dios los ve, los perdidos o salvos. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Esteban? Habiendo dicho esto, ¿qué hizo? ¿Está ahí? A lo último, ¿verdad? ¿Qué murió? Ni murió. Ahí no dice murió. Durmió. ¿Qué es lo mismo? Ni lo mismo. Está bien, pero en el contexto es lo mismo, sí, ok, pero en el contexto de nosotros, bien, ¿por qué el autor no puso murió? Porque el cristiano no muere. El Hijo de Dios que le ha rendido su corazón a Cristo,
no verá la segunda muerte. Escúchenlo. Exacto, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Jesucristo cuando viene María y Marta, Señor, si hubiese estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Y Jesucristo le dice a Marta, no a María, le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros no habremos de ver la segunda muerte, que es la peor, que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual lo que significa separación de Dios eternamente. Ok, pero quiero enfatizar lo que dice aquí el autor cuando dice, y entonces Esteban durmió. Ok, le voy a hablar un poquito acerca de ello. Acerca de la muerte de los creyentes. Nosotros no morimos, sino que nos vamos a dormir. ¿Acaso tendremos nosotros alguna preocupación porque nos vamos a dormir? No, porque yo quiero dormirme porque al otro día voy a levantarme en un sitio mejor. Y cuando vea la cara de Jesucristo, Dios permita que así sea. Ya allí no me voy a recordar que si el pelo se me estaba cayendo, que si estaba gordo, que si estaba el pelo blanco. Ni tan siquiera, perdóname Jorge, pero ni tan siquiera me voy a acordar de Jorge. Ay. Mira lo que dice esta palabra en griego. Dice, es la palabra koimeo, que dice aquí durmió, doikoimeo, que viene de la palabra koimetoría. Y koimetoría es el lugar de dormir. Es el lugar de dormir. ¿Ok? De aquí es que sale la palabra cementerio. Lugar de dormir, que significa lugar de dormir. ¿Cómo? El lugar de dormir. Interesante que para ese entonces, sabes que a los creyentes, para ese entonces, una curiosidad bien linda que estuve leyendo en los comentarios cuando me estaba preparando para esta enseñanza. ¿Saben que a los cristianos en esos tiempos se les enterraban mirando hacia el este, hacia el oriente? Al oriente. ¿Sabes por qué? Mira porque ellos sabían esta palabra, ellos conocían esta palabra. Mateo 24, 27, Jesús dijo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y me encanta que para ese entonces los enterraban mirando hacia el oriente, porque ellos querían ver la venida de Jesucristo. Ellos querían ver la venida de Jesucristo. Curiosidades, ¿verdad? Que el hombre ha hecho. Ahora veamos al joven a quien habían puesto la ropa de Esteban. Estamos hablando de quién, de Saulo. Veamos entonces el capítulo 8, versículo 1. Comenzamos con el nuevo capítulo. Dice así, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y lo que quiere decir es que Saulo estuvo de acuerdo con que Esteban fuese muerto. Lo vamos a ver ahora en los próximos versículos. Consentía quiere decir que estaba de acuerdo con el Sanedrín de lo que estaban haciendo. Recuérdense que Pablo estaba allí en el Sanedrín. Tenía que tener 30 años y tenía que estar casado, ¿verdad? ¿Y por qué nunca nosotros escuchamos a que la esposa de Pablo? La esposa de Pedro, si lo escuchamos, la esposa de Pedro estuvo hasta lo último con Pedro. Se dice inclusive que a ella la mataron también y la degollaron en la cárcel de Roma. Se llama, tiene un nombre, se me olvidó. Ok. Así que no sabemos de la esposa de Pablo, de Saulo, posiblemente porque, y esto es un chiste que les voy a decir, posiblemente porque cuando Pablo se convierte, ¿qué nos dice la Biblia? Que él se fue a donde Arabia. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ok, 3 años. Así que posiblemente Pablo se convierte a Cristo. Fue tan radical la conversión de él que se fue y dejó a la esposa. Y después cuando vuelve la esposa, ¿y quién tú eres? Y lleva 3 años fuera, yo creía que tú estabas muerto. Nada, es un chiste.
Pues no está, nada de eso está en la Escritura. ¿Ok? Así que sabemos que Pedro estuvo casado y su esposa estuvo hasta lo último de su vida, pero no sabemos qué le pasó a la esposa de Pablo, no lo sabemos. Mira lo que dice después. Dice en Hechos 8:1. Dice, Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos menos los apóstoles fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Cuando estaba leyendo esto, se me vino a la mente esto, y es el hecho de que dos grandes hombres que hubieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento fue Pablo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento fue Moisés. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la curiosidad que ambos tienen en común? La característica que tienen en común estas dos personas. Que fueron homicidas de personas. Y lo traigo a coalición porque yo lo que quiero que ustedes entiendan lo que significa la gracia de Dios. ¿Ok? La gracia de Dios. Moisés mató a los egipcios, ¿se recuerdan? Aparte de que mató a otras personas más, pero Moisés mató a los egipcios para defender a los judíos. Y Pablo consentió. Cuando tú consientes con la muerte de Esteban, tú eres parte de los homicidas. Y Pablo se convirtió en un rabioso, lo vamos a ver ya mismo, un rabioso, persiguiendo a la iglesia, como un animal persigue a las presas. Así que dice, todos menos los apóstoles. En otras palabras, cuando vino la persecución, ¿no escuchaste esto, Martín? De que dos hombres que Dios usó en la Escritura grandemente, y ambos tenían algo en común y fueron homicidas. Moisés mató a los egipcios, Pablo en el Nuevo Testamento consintió con la muerte de Esteban y él mató a personas, mató a cristianos, seguro que sí. Pero dice así, y entonces cuando vino la iglesia, la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos menos los apóstoles, en otras palabras, todos se fueron. Y por eso es que nos está llevando a lo que nos está llevando aquí en el capítulo 8, que nos va a estar hablando ya mismo de Felipe. Nos habló de Esteban y ahora nos va a estar hablando de Felipe. Y dice, y fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria. Así que vemos cómo la iglesia se había esparcido sobre toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Acaso eso no fue lo que Dios les había dicho a los discípulos o a los apóstoles en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en donde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra se estaba cumpliendo de lo que Dios le había dicho a los apóstoles. Ahora nos dice ahí que solamente Judea y Samaria. Nos falta hasta el último de la tierra. Eso lo vamos a ver en los próximos meses cuando estemos ya a finales del libro de los Hechos. Sabemos que la iglesia había sido esparcida. Cuando Santiago y Pedro le escriben la carta de ellos, se lo dirigen a la iglesia que ha sido esparcida sobre Judea y Samaria. Y lo vemos a través de los hechos, con excepción de los apóstoles, que fueron los únicos que se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Todos se fueron. Vemos como Felipe, pronto lo vamos a ver que va a Samaria. Hechos 8, 2 al 3 dice, y unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esteban era muy querido en la iglesia cristiana. Número 3, el versículo 3. Pablo, por su parte, asolaba, y la palabra asolar significaba una palabra como la de un animal que perseguía a su presa. Me imagino que esta palabra que Esteban había mencionado, a Pablo le supo mal, que lo volvió loco y lo hizo perseguidor de los cristianos en la iglesia. Dice, entrando casa por casa, arrastraban a hombres y a mujeres y los enviaban a la cárcel. Estas no son palabras
suaves, son palabras fuertes de parte de Pablo. ¿Lo ven o no? No los invitaba, ¿qué dice ahí? Los arrastraban y los asolaban. Asolaban quiere decir como un animal persigue a su presa. Hechos 11, 19 y 21 nos dice así, ¿verdad, María Fernanda? Nos dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estamos hablando de 2 capítulos más adelante, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos uno de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio. Recuérdense, en Antioquía viene a ser la iglesia de Pablo y Bernabé cuando fueron escogidos a ser misioneros y salir de la iglesia. Y nos dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En otras palabras, miles de personas habían venido a los caminos del Señor en Jerusalén. Ahora, la palabra estaba siendo esparcida en Judea y en Samaria, y eventualmente hasta lo último de la tierra. Así que Dios había usado esta circunstancia para el avance del evangelio. Y a donde quiero llevarlo, rapidito, es el hecho de que, ¿acaso la persecución fue de Dios o no fue de Dios? Yo no puedo decir que sí o que no. Pero las circunstancias que ocurren en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, Dios la habrá de utilizar para beneficio de nosotros y del avance del evangelio. ¿Acaso no es lo que dice Romanos 8:28? Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Acaso no es lo mismo que dijo José en Génesis 50:20? Que lo estudiamos unos meses atrás, estudiando José. Porque lo que ustedes tramaron para mal, Dios lo utilizó para bien y para que el pueblo de Israel fuese salvo y la familia fuese salva. Ok, Hechos 22, del versículo 4 al 5, dice, y perseguía y yo este camino hasta la muerte, está hablando acerca de Jesucristo, el camino, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Ok, volvamos entonces a Hechos 8 para seguir y poder acabar en esta mañana. Dice Hechos 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El evangelio aquí, la palabra en griego quiere decir logos, ¿ok? Que es la palabra de Dios. Ya Esteban se había ido y ahora veremos la participación de otro hombre diácono y ahora lo veremos en el fruto del llamado de él. Hechos 8:5 nos dice, y entonces Felipe, ¿quién era Felipe? Uno de los diáconos, juntamente con Esteban, que había sido escogido como parte de los diáconos para servir las mesas. Dice, y descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y me fascina. Felipe se le conoce como el evangelista. Me fascina que y con esto pienso acabar con los samaritanos, ¿verdad? Fue a Samaria. ¿Los samaritanos eran un lugar de comunión con los judíos? No. ¿Acaso cuando iban camino a Judea, ellos lo que hacían, y Samaria estaba antes, ellos lo que hacían era que viraban para no pasar por Samaria? Así de fuerte era el odio y el resentimiento que tenían con los samaritanos. Y ustedes me preguntarán esta mañana, ¿por qué, Tito? ¿Por qué Samaria? ¿Cuál era el problema de Samaria? Bueno, nosotros sabemos que Jesucristo fue a Samaria y le ministró a aquella mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan. ¿Se recuerdan? La mujer del pozo, que empezó a hablarle acerca de Jesucristo, empezó a hablarle al corazón y ella empezó a hablarle de la cultura. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé agua
cuando yo soy samaritana? Y me encanta que en ese diálogo, finalmente Jesucristo les dice, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es donde tú adoras, no es donde tú tienes el templo, no es donde las culturas tuyas y las tradiciones tuyas están enclavadas, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, le está diciendo Jesucristo. De momento, Jesucristo, esto está en Juan 4, 27 al 41, voy a leer algunos versículos para no leerlos completos. Finalmente en el versículo 29 le dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y dice en el versículo 39, me encanta Jesucristo, qué lindo eres, Señor. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que me he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Y dice en el versículo 41, muchos más creyeron por la palabra de Jesucristo. Así que se habían convertido, gran personas se habían convertido por el testimonio de una mujer. Y ahora Felipe va, siendo un lugar prohibido para los judíos, ahora Felipe va y les predica de Jesucristo, afirmando lo que habían recibido de parte de la mujer samaritana y de parte de Jesucristo. ¿Ok? Así que Hechos 8, del 5 al 7 dice, y entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo los señales que hacía. Esto es interesante lo que está pasando en Samaria, puesto que los judíos no querían tener ninguna relación con los samaritanos debido a las historias. ¿De dónde salen los samaritanos? Bueno, los samaritanos surgieron después que el reino del norte de Israel, recuérdense que Israel fue dividido en 2. En el año 721 a.C., cuando los asirios conquistaron a Samaria. Samaria estaba en el norte. Y lo que hicieron fue esto, que expulsaron, o sea, se llevaron cautivos a muchos, a los judíos más ricos y más sabios y más talentosos, se los llevaron se los llevaron para Siria. Y lo que hicieron los asirios fue que trajeron paganos de otros lugares lejanos y los trajeron a Siria. ¿Me entienden? Hubieron esa mezcla. Y después los obligaron a casarse unos con otros. Y eso hizo que entonces los judíos del norte se contaminaran con las creencias paganas de los que habían traído de otro lugar. Y eso es lo que se convierte como en Samaria. Y por eso fue que los judíos del sur le dijeron, ¿para qué mezclarnos con ellos si ellos están creyendo en otras cosas? A tal nivel que ellos levantaron el templo en otro lugar. Y no solamente eso, hicieron varias cosas, ¿verdad? Entre ellos se mezclaron, entre ellos adoptaron parcialmente la fe israelita, pero también mezclada con prácticas paganas. Ellos recibían personas que habían sido perseguidas en el reino del sur y los refugiaban en Samaria. Así que había un distanciamiento grande entre ellos. Ellos creían en el Pentateuco, pero no creían en los profetas. Ellos creían que Jerusalén no era la ciudad de Dios, sino era Gerizim, creo que se llamaba la ciudad de ellos, donde el templo había sido establecido. Así que esa rebeldía y ese distanciamiento entre los dos era palpable. Y por eso era que ellos no sé. Por eso es que Jesucristo, una de las cosas por la cual mi profesor favorito me enseñó en Lucas, ¿verdad? Porque Lucas nos habla mucho acerca de los samaritanos. Yo les he dicho que Lucas nos habla mucho de las mujeres, también nos habla de los samaritanos. Nos habla en qué sentido los samaritanos. Por ejemplo, se recuerdan en Juan capítulo 15,
que nos habla acerca de aquellos 10 leprosos que Jesucristo les dice, ve y preséntate al sacerdote. Y solamente uno regresó, y el que regresó era ¿quién? Un samaritano, muy bien. Así que me encanta que ahora Dios se estaba manifestando a los samaritanos y lo estaba trayendo a salvación. ¿Sabe quién se creía? ¿Se recuerdan cuando Nehemías viene a establecer, Nehemías vino a establecer la fortaleza de Israel? Pero Esdras vino a establecer al templo que había sido caído. ¿Sabes quién se convirtió en el líder de los samaritanos? Sanballat. ¿Se recuerdan que Sanballat, cuando vino Nehemías, fue el que se opuso a todas las cosas que estaba haciendo Nehemías allí en la ciudad? Ok, bueno. Anyway, así que ese distanciamiento y esa rebeldía existían entre ambos. Había una división profunda teológicamente. Y acabo entonces con esto. Hechos 8, del 7 al 8 dice, pues de muchos que tenían espíritu impuro salían estos lanzando gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había un avivamiento, había un mover del espíritu. Dios estaba salvando almas increíblemente. Y esto es algo que es precioso, hermano. Yo vengo de ese avivamiento. Vengo en 1971 cuando conocí a los Caminos del Señor. El mover del Espíritu era tan y tan intenso como para el mismo tiempo que Dios está levantando a Calvary Chapel aquí en California. Fue un mover del Espíritu donde tú casi ni tenías que predicar y muchas personas venían a los Caminos del Señor preguntándote qué tengo que hacer para ser salvo. Y eso es lo que tenemos en estos tiempos que orar. No para que haya avivamiento en Calvary Chapel, sino para que haya avivamiento en Estados Unidos, en América Latina, en el mundo. Antes de que venga de nuevo la venida de Jesucristo. Ok, vamos a ponerlo de pie y vamos a finalizarlo aquí, porque quiero reunirme con ustedes rapidito. Algunos de las personas de la iglesia, yo sé que tenemos que recoger esto, pero hablar acerca de los próximos 2 domingos que no vamos a estar aquí. Bueno, vamos a orar, ¿ok? Me acompañan entonces. Señor, y agradezco, Dios mío, tu tiempo, esta palabra, oh Dios mío, permite, oh Dios, que haya sido fresca en nuestros corazones, que nosotros aprendamos, oh Dios mío, a valorizarte cada día más y amarte. Enséñanos a vivir ese camino de intimidad contigo, Señor amado. Esa sensibilidad al Espíritu. El que, así como Esteban y Felipe fueron sensitivos a las necesidades del pueblo, que también nosotros lo seamos, Señor. Que nosotros, oh Dios mío, nos abremos y seamos canales de bendición a aquellos que no te conocen. Padre, úsanos para tu gloria y honra. Permite que nosotros podamos testificar de tu grandeza a otros y otros puedan venir a los caminos del Señor. No necesariamente la iglesia, a esta iglesia, pero que sí se unan a una iglesia que se predique la palabra y que ellos puedan crecer y puedan ser edificados. Señor, gracias, oh Dios mío, úsanos para gloria y honra de tu nombre. En este tiempo, Dios mío, en la cual yo estaré fuera, te pido que tú, y tanto Martín también, que tú cuides a la iglesia. Aquí hay personas, oh Dios mío, que te sirven y te habrán de servir aunque nosotros no estemos. Dale sabiduría, oh Dios mío, en cómo conducirnos propiamente. Cuídale, Señor, en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Martín. Hermanos, vamos a alabar al Señor y qué privilegio es ser su pueblo. Y con gozo y júbilo vamos a hacer este canto. Amén. Para los
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, dándoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria al Señor. Amén, amén. Gracias, Chris. Gracias, Anita. Una vez más. Y llevaremos su gloria a todo pueblo, a toda nación. Y eso es lo que Pastor Tito y María Fernanda van a hacer. Llevar esa palabra poderosa hacia Cuba. Así que vamos a orar por ellos como iglesia. Vamos a cubrirlo en oración rapidito. Sé que estamos un poco tomados de tiempo. María Fernanda, pasa al frente, por favor. Pastor Tito también. Mientras Pastor Tito predicaba, vino a mi mente una palabra. Esteban, quien fue martirizado, quien fue el primer mártir, Esteban no entendió, quizás no pudo ver el alcance que pudo tener ese mensaje poderoso que él dio. Porque a través de ese mensaje alcanzó el corazón de un hombre que llevaría la palabra de Dios a diferentes partes del mundo. Y eso no lo entendió, no lo alcanzó a disfrutar Esteban. Y quizás tú le has hablado a alguien, le has predicado de Cristo a alguien, y tú quizás desconoces hasta dónde puede llegar esa palabra que tú le has dado a esa persona, hasta dónde puede llegar esa palabra. Así que no nos cansemos de predicar la palabra. La palabra hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que va a hacer Pastor Tito, va a hacer María Fernanda allá en Cuba. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 10:15, un versículo muy conocido, creo que por todos.
Romanos 10, 14, 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y eso es lo que Pastor Tito y María Fernanda van a hacer. Llevar esas buenas nuevas, las buenas noticias para alcanzar a muchos allá en Cuba. Y ese es el deseo de nuestro corazón. Vamos a orar por ellos. Levante su mano hacia ellos. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, mi Dios. Gracias por cada uno de estos varones, mi Dios mío. Y estas mujeres que han dicho, heme aquí, Señor, úsame a mí, envíame a mí, mi Dios. Padre, y te pedimos, mi Dios bendito, que tú los uses de una manera sobrenatural, mi Señor. Padre, que cuando ellos prediquen tu palabra, mi Dios mío, no sean ellos, sino sea tu Espíritu Santo. Y oramos, Padre bendito, para que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo. Padre, que cuando ellos prediquen esa palabra, mi Señor bendito, almas vengan a tus pies, personas te conozcan, mi Dios mío. Sabemos por la situación que está pasando esta nación, mi Señor mío. Padre, una nación que, Padre, muchos no creen, Padre. No creen en ti, mi Señor. Y oramos para que tú toques desde ya esos corazones, mi Dios mío. Quita, Padre, esos corazones de piedra, dale corazones de carne sensible a tu palabra, mi Dios mío. Usa, Padre, a Pastor Tito en todo lo que él tenga que hacer allá, igualmente a María Fernanda. Cúbrelos con tu preciosa sangre, mi Dios mío. Padre, echamos fuera, Padre bendito, toda oposición, rechazamos toda oposición, mi Señor, que quizás pueda venir de parte del enemigo, mi Dios amado. Gracias, mi Dios, porque ellos han dicho, heme aquí, Señor, úsame a mí. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre bendito. Y oramos para que tú, Padre, lo cubras a cada uno de ellos con tu preciosa sangre. No solo a ellos, sino al resto de aquellos hermanos que van a ir allá a Cuba, mi Dios mío. Y que ellos, Padre, puedan venir, Padre, gozosos y trayendo buenas noticias, Padre, dando un testimonio de lo que tú hiciste allá en Cuba, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Llévalos con bien y tráelos con bien. Para ti sea toda la honra y la gloria. Y te pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, que el Señor los lleve y los traiga con bien. Amén. Ok, vamos entonces a únicamente los líderes, las personas que sirven, que por favor se queden. Vamos a compartir algo con ellos. Los demás, pues, pueden retirarse. Vamos a orar rápidamente para ser bendecidos. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias una vez más, Padre, por tu preciosa palabra, mi Dios mío. Esa palabra la cual es viva y es eficaz. Gracias por hablar a nuestra vida, mi Dios mío. Gracias porque, mi Dios bendito, tu palabra dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse. Van a venir situaciones difíciles a nuestras vidas, pero nuestra mirada debe estar puesta siempre en lo eterno, mi Dios mío. Y te damos gracias, Padre bendito, porque eres tú quien pones ese sentir en nuestros corazones. Padre, ahorita te pedimos que salgamos de este lugar, mas no de tu presencia, nos lleves con bien a nuestros hogares, que meditemos en esta palabra, mi Dios bendito, y que, Padre amado, podamos crecer, podamos alcanzar la estatura, el tamaño del varón perfecto. Para ti sea toda la honra y la gloria, y te pedimos todo esto en el hermoso y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga. Nos vemos.